Durante años se dedicó a moldear el destino de su hermana menor, olvidándose por completo de sí misma. Pero un encuentro tan torpe como inesperado con un hombre de mirada impenetrable despierta en ella sentimientos que jamás pensó permitir. Entre el deber y el deseo, algo empieza a romperse y no hay vuelta atrás. Doña Laura de Velasco, a sus 26 años, cargaba sobre los hombros no apenas el peso de su nombre, sino la responsabilidad del futuro de su hermana, Diana, de 20. Desde el trágico accidente de la carruaje que se despeñó en una tormenta nocturna, hace 5 años, las dejó huérfanas y sin fortuna. Laura se había dedicado a una única misión: moldear a Diana en la prometida perfecta. Con la delicadeza de una artesana y la firmeza de una guardiana, le enseñó el arte del cravo, la gracia de la danza, los secretos de la literatura y la etiqueta que abriría las puertas del matrimonio. Su propio corazón, hace mucho tiempo, estaba sellado en un cofre silencioso, sacrificado en nombre del deber. La ciudad de Harvel, donde vivían bajo la protección de doña Lucía, una antigua amiga de su madre, era su única esperanza. En los salones dorados de la España de 1810, donde las damas susurraban secretos tras sus abanicos de encaje mientras la guerra napoleónica sacudía el reino, Laura había construido un mundo donde las historias románticas pertenecían solo a los libros antiguos que descansaban en la biblioteca. Entre los corredores de piedra de la antigua casa solariega y los jardines donde florecían los rosales centenarios, tejía el destino de su hermana con hilos de sacrificio y determinación inquebrantable. En las noches silenciosas, cuando la casa dormía y solo el murmullo del viento acariciaba los tapices bordados con hilo de oro, se permitía recordar los cuentos que su madre le contaba sobre la pasión en palacio, sobre damas que encontraban su destino en los brazos de nobles caballeros. Pero esos eran sueños inciertos de un futuro que parecía inalcanzable. El conde Felipe de Harvel, un hombre de 32 años y alma reservada como las aguas profundas de un lago en invierno, sentía el peso de su nuevo título después de la muerte de su padre hace 8 meses. Sus botas resonaban por los largos pasillos de mármol de su palacio mientras contemplaba los retratos ancestrales que lo observaban con ojos severos desde sus marcos dorados. Durante años había pospuesto cualquier compromiso, cultivando la fama de un soltero encantador y libertino que jamás se dejaba atrapar en las redes del matrimonio. Pero la responsabilidad de perpetuar el nombre de la familia finalmente lo alcanzaba como una sombra inexorable que se extendía al atardecer. Su madre, la condesa viuva, una mujer de porte majestuoso y mirada penetrante como las águilas que surcaban los cielos de sus tierras, exigía que encontrara una novia adecuada. En el salón principal, donde los candelabros de cristal proyectaban luces danzantes sobre las paredes tapizadas en seda azul real, ella le había explicado con voz firme que no se trataba de amor, sino de conveniencia y deber. La candidata ideal, recomendada por doña Lucía y con un dote considerable que garantizaría la estabilidad económica de la casa ancestral, era la joven e impecable doña Diana de Velasco. El linaje de los Velasco era irreprochable, había declarado la condesa mientras ajustaba sus guantes de encaje francés. La jovencita había sido educada con esmero exquisito y su hermana mayor se había encargado de perfeccionar cada detalle de su formación como una escultura que se pule hasta alcanzar la perfección. Sería una condesa ejemplar para perpetuar la tradición familiar. El destino, sin embargo, tenía un sentido del humor sutil y caprichoso. El primer encuentro de Felipe y Laura aconteció por casualidad, en medio de la agitación bulliciosa de un mercado de la plaza principal. Era una mañana dorada de otoño,
cuando la brisa jugaba con las hojas secas y los comerciantes pregonaban sus mercancías con voces sonoras que se alzaban por encima del murmullo constante de la multitud. Felipe, apresurado e impaciente por regresar a sus obligaciones señoriales, caminaba entre los puestos con paso decidido y altivo. Su capa oscura ondeaba tras él, mientras esquivaba carros y vendedores ambulantes con la destreza de quien conoce bien estos senderos. Laura, por su parte, había salido temprano para adquirir telas finas de Flandes que completarían el ajuar nupcial de Diana. Llevaba una cesta de mimbre trenzado y vestía un atuendo sencillo pero elegante, con un corsé de terciopelo verde esmeralda que realzaba su figura esbelta y grácil. Sus cabellos castaños, recogidos en un moño, dejaban escapar algunos mechones rebeldes que enmarcaban su rostro de facciones delicadas. El encuentro fue inevitable, como el choque de dos destinos entrelazados por hilos invisibles. Felipe, distraído por los pensamientos sobre su próximo compromiso matrimonial, no vio la cesta que Laura había colocado momentáneamente en el suelo mientras examinaba unos rollos de encaje de Bruselas. Su pie se enredó con el asa de mimbre, enviando las manzanas rojas que contenía rodando por el empedrado como pequeñas esferas escarlatas que buscaban libertad entre los adoquines húmedos. Él la miró con impaciencia, sus ojos oscuros como la noche sin luna, reflejando una mezcla de molestia y premura aristocrática. Ella, por su parte, devolvió la mirada con frialdad glacial, sus ojos verdes brillando con una chispa de indignación que encendía pequeñas llamas doradas en sus pupilas como brasas que se avivan con el viento. Un hombre que no mira por donde pisa, pensó Laura, observando cómo el desconocido se alejaba sin ofrecer disculpa alguna ni ayuda para recoger los frutos esparcidos. Su porte noble era evidente en cada línea de su figura imponente, pero su arrogancia la irritaba profundamente. «Una dama que no tiene cuidado», murmuró Felipe para sí mismo, sin voltear a mirar mientras continuaba su camino con paso firme y decidido. El perfume suave de rosas que había percibido por un instante se desvaneció entre el aroma a pan fresco y especias orientales del mercado matutino. Ambos se alejaron, convencidos de que el otro era la persona más desagradable que jamás habían encontrado. Pero algo extraño sucedió en los días que siguieron. La imagen del otro se negaba a abandonar sus pensamientos como una melodía persistente que se reproduce una y otra vez en la mente. ¿Por qué no podían olvidar aquel encuentro fortuito? ¿Qué fuerza invisible los había conectado en aquel instante de irritación mutua? Para Felipe, la memoria del desprecio helado de aquella dama misteriosa era una afrenta directa a su dignidad nobiliaria. Sus manos temblaban inexplicablemente cuando recordaba cómo ella lo había mirado. Su corazón se aceleraba sin razón aparente. ¿Cómo se atrevía una mujer desconocida a perturbarlo de tal manera? En sus 32 años de vida, acostumbrado a la reverencia y los halagos constantes de la corte, aquella frialdad lo había descolocado completamente como un viento inesperado que tambalea al jinete más experimentado. Para Laura, el rostro del conde arrogante se había convertido en un tormento nocturno. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos oscuros que la habían mirado con una intensidad que la hacía temblar. Su corazón se aceleraba inexplicablemente al recordar esa mirada y odiaba sentir esa traición de su propio cuerpo. La rabia silenciosa que sentía la sorprendía profundamente, pero había algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Ambos se obligaron a sofocar esos sentimientos perturbadores, a ahogarlos en un océano de obligaciones y deberes cotidianos. Felipe se sumergió en los preparativos para conocer a su futura esposa, mientras Laura intensificó las lecciones de etiqueta con Diana como si fuera una general preparando a su soldado para la batalla más importante. Pero la memoria del encuentro fortuito se negaba a desaparecer.
persistiendo como el eco de una campana que continúa resonando mucho después de haber sido tocada por manos expertas. Ninguno de los dos sabía que el destino tenía preparado un reencuentro que cambiaría todo para siempre. El reencuentro llegó de forma inesperada y dramática, como si los hilos del destino se hubieran enredado de manera caprichosa en el telar de los dioses. Era una tarde dorada de principios de noviembre cuando Laura decidió salir a cabalgar por los senderos serpenteantes que bordeaban la propiedad de doña Lucía. Montaba una yegua alazana de temperamento usualmente dócil y manso, disfrutando de la libertad que solo encontraba cuando se alejaba de las responsabilidades asfixiantes que la ahogaban día tras día. El viento juguetón jugaba con sus cabellos castaños, que había dejado sueltos para sentir la caricia del aire otoñal en su cuello y mejillas. Por un momento precioso y fugaz, se permitió olvidar que era la hermana mayor responsable, la guardiana incansable de los sueños ajenos, y simplemente ser Laura, una mujer de 26 años que anhelaba volar libre como los pájaros que surcaban el cielo despejado sin restricciones ni cadenas. Pero la libertad fue efímera como el rocío matutino. El ruido estruendoso de una carreta cargada con toneles de vino asustó a la yegua, que se encabritó con violencia antes de salir disparada por el sendero como una flecha liberada de su arco por manos inexpertas. Laura sintió cómo perdía el control gradualmente, sus manos temblando mientras intentaba sujetar las riendas que se le escurrían entre los dedos como serpientes de cuero resbaladizo. El corazón le latía con tanta fuerza que podía escuchar su eco martilleante en los oídos, mientras los árboles se convertían en manchas verdes y marrones que pasaban a toda velocidad en una danza borrosa y mareante. El miedo la invadió completamente cuando se dio cuenta con horror de que se dirigían hacia un barranco rocoso donde una caída significaría la muerte segura e inevitable. Fue entonces cuando apareció él, como surgido de un sueño heroico o una leyenda antigua. Felipe había estado paseando por sus tierras cuando escuchó el galope desenfrenado y los gritos de terror que helaron su sangre. Sin dudarlo un instante, espoleó a su caballo negro como la tormenta y se lanzó en persecución de la yegua desbocada. El puente de piedra antigua crujía bajo el peso de los caballos. Las piedras comenzaron a desprenderse hacia el abismo rocoso. Felipe calculó la distancia. 3 segundos, 2 segundos. Con una pericia que solo podía venir de años de práctica ecuestre, logró alcanzarla y, en una maniobra arriesgada que podría haber resultado fatal para ambos, consiguió sujetar las riendas y detener al animal justo cuando el borde del puente se desmoronaba tras ellos. Laura se encontró jadeando entre los brazos de su salvador, su cuerpo temblando por el susto mientras aspiraba el aroma masculino a cuero y especias que la envolvía como un manto protector. El mundo había estado a punto de desaparecer bajo sus pies, y ahora, cuando levantó la mirada para agradecer a quien la había salvado de una muerte cierta, sus ojos verdes se encontraron con aquellos ojos oscuros que habían habitado sus pensamientos durante días interminables. Su respiración se cortó, su corazón se detuvo, el mundo entero se detuvo. Era él. ¿Cómo era posible que el destino jugara de manera tan cruel, o tal vez tan perfecta? El tiempo se detuvo como si las manecillas del reloj universal hubieran decidido hacer una pausa eterna. Felipe contempló el rostro de la mujer que tenía entre sus brazos, reconociendo inmediatamente a la dama del mercado que lo había fascinado. Pero ahora, con las mejillas sonrosadas por el susto y los ojos brillantes de lágrimas de alivio, no veía arrogancia, sino vulnerabilidad pura y conmovedora. Laura, por su parte, descubrió en aquellos ojos que había juzgado fríos una preocupación genuina que la conmovió hasta los huesos. «¿Se encuentra bien, mi señora?»,
preguntó Felipe con voz ronca por la emoción, sin hacer ademán de soltarla de su abrazo protector. Sí, gracias a usted, murmuró Laura, sintiendo cómo su voz temblaba ligeramente como hojas al viento. Le debo la vida. Esta vez no hubo irritación ni malentendidos, solo una conexión inexplicable que parecía unirlos con hilos invisibles tejidos por las manos del destino mismo. La gratitud de Laura era transparente en sus ojos como agua cristalina, y la preocupación de Felipe palpable en cada fibra de su ser. Entre el polvo levantado por los caballos y el alivio que los embargaba, se reconocieron mutuamente, pero el deber, como una sombra alargada del atardecer, los separó antes de que pudieran pronunciar palabra alguna sobre el extraño hechizo que los había envuelto. Felipe ayudó a Laura a regresar a casa de doña Lucía, cabalgando en silencio mientras ambos procesaban lo que acababa de suceder entre ellos. Cuando se despidieron en la puerta principal, sus miradas se encontraron una vez más, cargadas de preguntas no formuladas y sentimientos que ninguno se atrevía a nombrar en voz alta. «Hasta pronto, mi señora», murmuró Felipe, besando la mano enguantada de Laura con una reverencia que parecía contener más de lo que las palabras podían expresar jamás. «Hasta pronto, mi señor», respondió Laura, sintiendo cómo el lugar donde sus labios habían rozado su piel parecía arder con un fuego suave pero intenso. Ninguno de los dos sabía que sus vidas estaban a punto de cambiar. El día de la presentación formal llegó envuelto en una atmósfera de expectación casi tangible. El salón principal de la casa de doña Lucía había sido engalanado para la ocasión con flores frescas, traídas de los jardines más exquisitos y los mejores tapices heredados de generaciones pasadas. Los candelabros proyectaban una luz dorada que convertía el ambiente en un escenario digno de las más románticas historias que Laura solía leer en secreto durante las noches de insomnio. Diana, radiante como una estrella recién nacida, lucía un vestido de seda rosa pálido adornado con encajes de Bruselas que realzaban su belleza juvenil. Sus mejillas tenían el rubor natural de la juventud y sus ojos azules brillaban con una mezcla de curiosidad y aprensión comprensible. Laura, vestida discretamente con un traje de color verde bosque que realzaba el verde de sus ojos, permanecía a su lado como una guardiana silenciosa y protectora. Cuando Felipe fue conducido al salón para conocer a su prometida, cada paso resonaba en el silencio expectante como el latido de un corazón gigante. Vestía un traje de terciopelo negro con bordados dorados que acentuaban su porte noble, y su cabello oscuro estaba perfectamente peinado según la moda más elegante de la época. Al llegar al centro de la habitación, su mirada se dirigió inmediatamente hacia Diana, tal como el protocolo dictaba con precisión matemática. Pero entonces, sus ojos se desviaron hacia la figura que permanecía discretamente a un lado. El guante que sostenía en su mano izquierda cayó al suelo con un ruido sordo. Su respiración se cortó como si alguien hubiera apretado su garganta. Un silencio mortal se apoderó del salón. Allí estaba la mujer que había salvado, la dama del mercado que había ocupado sus pensamientos, presentándose como la dama de compañía de quien sería su esposa. Era imposible, pero era ella. ¿Cómo podía el destino ser tan despiadadamente cruel? «Su señoría, el conde Felipe de Harvel», anunció doña Lucía con voz ceremoniosa. «Permítame presentarle a doña Diana de Velasco y a su hermana mayor, doña Laura de Velasco». Laura sintió cómo el mundo se tambaleaba bajo sus pies como un barco en tormenta. Sus piernas flaquearon. El aire se volvió denso, irrespirable. El hombre que había comenzado a habitar sus sueños, aquel que la había salvado con tanta gallardía, era el prometido de Diana. Sus ojos se encontraron por encima de las presentaciones formales, y en ese intercambio de miradas había una comprensión mutua dolorosa.
Ambos habían caído en la trampa más cruel que el destino podía tender a dos almas inocentes. Un murmullo se alzó entre los presentes. «Parece que ya se conocen», comentó la condesa viuva con una sonrisa curiosa. Laura sintió cómo la sangre se helaba en sus venas. Era tan obvio. Podían todos leer en sus rostros la conexión prohibida que los unía. Para Laura, el destino no podía ser más cruel ni despiadado. Ella debía sofocar sus sentimientos para el bien de su hermana y de su futuro. Pero una pregunta terrible comenzó a formarse en su mente. ¿Por cuánto tiempo podría mantener este secreto? ¿Y qué pasaría cuando ya no pudiera ocultarlo más? Durante las semanas que siguieron, Felipe y Diana comenzaron el cortejo formal que precedía a todo matrimonio aristocrático. Laura desempeñaba el papel de carabina con una dedicación que la consumía por dentro como un fuego lento pero constante. Cada tarde se repetía la misma tortura. Laura observaba desde su silla cómo Felipe tomaba la mano de Diana para ayudarla a levantarse del banco del jardín. Sus dedos rozaban apenas por un instante, pero Laura sentía cada contacto como una puñalada. Cuando Felipe sonreía ante una ocurrencia inocente de Diana, cuando inclinaba la cabeza para escucharla mejor, cuando sus ojos se iluminaban de diversión, Laura apretaba las manos hasta clavarse las uñas en las palmas. «Él nunca me mira así», pensaba con una amargura que la avergonzaba. «Nunca me mirará así». Pero lo que Laura no sabía era que Felipe la observaba cuando creía que nadie lo veía. Memorizaba la curva de su cuello cuando se inclinaba a abordar, la forma en que sus labios se entreabrían ligeramente cuando se concentraba, el modo en que sus ojos se oscurecían cuando lo sorprendía mirándola. Las veladas musicales se convirtieron en torturas refinadas. Diana tocaba el clavicordio, mientras Felipe y Laura permanecían sentados en extremos opuestos del salón, fingiendo estar concentrados en la música, mientras sus almas se comunicaban a través de miradas furtivas cargadas de significado prohibido. Una noche, cuando Diana interpretaba una melodía particularmente melancólica, Felipe se levantó y caminó hacia la ventana. Laura sintió una fuerza magnética que la compelía a seguirlo. Se acercó con el pretexto de cerrar las cortinas. «Hermosa noche», murmuró Felipe, sin mirarla directamente. «Sí, muy hermosa», respondió Laura, su voz apenas un susurro. Sus manos se encontraron accidentalmente al alcanzar el mismo cordón de la cortina. El contacto fue breve, pero ambos sintieron una descarga eléctrica que los hizo retroceder como si se hubieran quemado. Felipe giró hacia ella, sus ojos oscuros buscando los suyos con una intensidad que la hizo temblar. «Laura, yo...» Se acercó más. Sus labios estaban a apenas un suspiro de distancia de los de ella. Laura cerró los ojos, su corazón martilleando tan fuerte que podía escuchar su eco en los oídos. «Su señoría debe regresar junto a mi hermana», lo interrumpió ella, pero su voz traicionó sus palabras con un temblor revelador. Un ruido de pasos se acercaba por el pasillo. Felipe se apartó bruscamente, justo cuando Diana entraba en la habitación. «¿Sucede algo?», preguntó Diana, notando la tensión en el aire. Solo estaba cerrando las cortinas», murmuró Laura, sus manos temblando visiblemente. ¿Había Diana sospechado algo? ¿Y si alguien más los había visto? El peligro que corrían se volvía más real cada día. Felipe descubrió que cada conversación con Diana, aunque agradable, carecía de la chispa que encendía su alma cuando intercambiaba palabras con Laura. Diana era dulce, pero Laura era fuego. Diana lo entretenía, pero Laura lo consumía. ¿Cuánto tiempo más podrían mantener esta farsa? ¿Y cuánto tiempo más podría Felipe fingir que su corazón no le pertenecía ya a otra mujer? Mientras tanto, la baronesa Cecilia, una viuda de 32 años, cuya belleza imponente solo era superada por su ambición desmedida, había convertido su obsesión por Felipe en una cruzada personal.
Durante años había intentado conquistar no solo su título, sino su corazón, pero todas sus maniobras habían sido rechazadas con la cortesía fría que él reservaba para las mujeres que no le interesaban. La humillación de ver a Felipe comprometido con una jovencita de menor rango que ella la carcomía como un veneno lento. En su palacete, decorado con lujos excesivos que intentaban compensar su inseguridad interior, tramaba venganzas sutiles que pudieran destruir la felicidad que tanto envidiaba. «Si no puedo tenerlo, nadie lo tendrá», murmuraba frente al espejo de su tocador, mientras sus doncellas le arreglaban los cabellos con tirabuzones elaborados que enmarcaban su rostro de facciones perfectas, pero expresión cruel. Pero la baronesa había notado algo que otros pasaban por alto: la tensión eléctrica que se creaba cuando Felipe y Laura estaban en la misma habitación, la forma en que él desviaba la mirada cuando ella entraba, como si temiera que otros leyeran sus pensamientos en sus ojos. Comenzó entonces una campaña sutil de rumores e insinuaciones. En cada sarao, en cada tertulia, dejaba caer frases envenenadas como pétalos marchitos que se esparcen al viento. «Algunas damas de compañía olvidan cuál es su lugar», susurraba tras su abanico de encaje negro durante los bailes de la corte. «No siempre la hermana mayor es tan desinteresada como aparenta», comentaba mientras tomaba té con las otras matronas de la sociedad. Sus palabras encontraron terreno fértil. Laura comenzó a notar cambios sutiles, conversaciones que se interrumpían cuando se acercaba, sonrisas falsas, miradas esquivas. El aislamiento social creció como una mancha de aceite, extendiéndose hasta asfixiarla. Una tarde, Laura no pudo más. Después de ser deliberadamente ignorada por las damas en misa, regresó a casa con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Se encerró en su habitación y comenzó a hacer las maletas. Diana la encontró doblando vestidos con manos temblorosas. «¿Qué haces?», preguntó alarmada. «Me voy de Harwell», murmuró Laura sin levantar la vista. «Los rumores no cesarán mientras yo esté aquí. Tu reputación, mi reputación no me importa si tú no eres feliz». Laura se detuvo, un vestido a medio doblar en las manos. «Diana, tú no entiendes. Entiendo más de lo que crees, hermana mía». ¿Qué sabía Diana exactamente? Había descubierto sus sentimientos prohibidos. Diana comenzó a encantarse por el joven marqués de Villaseñor, que demostraba sincero interés por ella. En los jardines, mientras paseaban bajo la mirada atenta pero distraída de Laura, Diana descubrió lo que era sentir mariposas genuinas en el estómago cuando alguien le sonreía. «Su hermana parece preocupada», comentó el marqués una tarde, notando la palidez y distracción de Laura. «Laura siempre ha cargado con el peso del mundo en sus hombros», respondió Diana, mirando a su hermana con ternura. «Ha sacrificado tanto por mí que a veces olvida que también merece ser feliz». El marqués siguió su mirada y observó la forma en que Laura evitaba cuidadosamente mirar hacia donde Felipe conversaba con otros caballeros. «¿Y usted, doña Diana, es feliz con su compromiso?». La pregunta la tomó por sorpresa. Diana sintió sus mejillas arder. «El conde Felipe es un hombre honorable. Eso no responde a mi pregunta». Diana guardó silencio, pero el marqués ya tenía su respuesta. La ligación entre Diana y el marqués creció como una planta que encuentra tierra fértil, hasta que Diana, en un acto de coraje extraordinario que sorprendió incluso a Laura, pidió liberación del compromiso con Felipe. La confrontación tuvo lugar en el salón principal, con la condesa viuva y doña Lucía como testigos. Diana se irguió con una dignidad que Laura no sabía que poseía. «No puedo casarme con usted, su señoría», dijo Diana, su voz temblando pero firme. «Sería una injusticia tanto para usted como para mí contraer matrimonio cuando nuestros corazones pertenecen a otros».
El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué había dicho Diana exactamente? ¿Había revelado demasiado? Sus palabras ecoaron por el salón como campanas de libertad, pero apenas Felipe, Laura y Diana comprendieron de quién se trataba. El secreto permanecería entre ellos como un pacto sagrado. Poco después, el marqués pidió oficialmente su mano, transformando un posible escándalo en un romance celebrado. Pero Laura había huido. Esa misma noche, bajo el amparo de la oscuridad, partió hacia la antigua casa familiar en las montañas. No podía quedarse. No podía enfrentar la posibilidad de que Felipe la cortejara por obligación o, peor aún, por lástima. En el carruaje que la alejaba de Harwell, Laura permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Había logrado su objetivo. Diana era libre de casarse por amor, pero el precio había sido su propia felicidad. En su equipaje llevaba una carta de despedida que había dejado sobre la almohada de Diana. «Querida hermana, cuando leas esto, ya estaré lejos. No me busques, mi presencia solo traería dolor y escándalo a tu nueva vida. Sé feliz con el marqués. Es todo lo que siempre quise para ti. Tu hermana que te ama, Laura». Había tomado la decisión correcta. ¿Debería haber quedado y luchado por su propia oportunidad de amar? ¿O tal vez era mejor desaparecer para siempre antes de que alguien descubriera la verdad? En su corazón llevaba palabras que jamás podría pronunciar. «Felipe, mi corazón te pertenece, pero mi honor me obliga a alejarte de mí para siempre». ¿Sería ese silencio su condena o su salvación? Mientras tanto, Felipe descubrió la partida de Laura al amanecer. Su desesperación fue inmediata y visceral. «¿Dónde está?», exigió a doña Lucía, irrumpiendo en su casa antes del desayuno. «Se ha ido, su señoría. Dijo que era mejor así». «¿Mejor?». Felipe pasó las manos por el cabello. «¿Cómo puede ser mejor que la mujer que amo desaparezca sin una palabra?». Doña Lucía lo miró con ojos sabios. «Entonces vaya por ella, muchacho, antes de que sea demasiado tarde». Pero ya había comenzado a correr un rumor por toda la ciudad. Laura de Velasco había huido en la noche como una ladrona. ¿Qué secretos oscuros la habían obligado a escapar de manera tan desesperada? El punto de virada aconteció en un baile promovido por la reina local, cuando una carta forjada por la baronesa, supuestamente escrita por Laura a Felipe durante el noviazgo de Diana, cayó de la bolsa de una criada a su servicio. Doña Lucía desdobló la carta con manos temblorosas. Al leer las primeras líneas, palideció como si hubiera visto un fantasma. «Laura, si esto se hace público antes del amanecer, estás perdida para siempre». Laura sintió como si el mundo se desplomara bajo sus pies. «¿Qué dice exactamente?». Doña Lucía levantó los ojos, llenos de horror. «Dice que tú y Felipe han mantenido encuentros secretos, que has estado conspirando para alejar a Diana de él, que...». Su voz se quebró. «Y que has estado escribiéndole cartas de amor desde el primer día de su compromiso». El documento, nítidamente una falsificación para quien conociera la caligrafía de la familia Velasco, contenía palabras que Laura jamás habría escrito, pero para el público parecía real. ¿Podrían demostrar su inocencia antes de que fuera demasiado tarde? ¿O el escándalo destruiría para siempre cualquier posibilidad de felicidad? La comparación no dejó dudas para doña Lucía. Se trataba de una intriga cuidadosamente montada, pero el daño ya estaba hecho. Los rumores corrían como pólvora por todo el salón. El salón estremeció como si hubiera sido sacudido por un temblor. Felipe, que ya desconfiaba de las maniobras de la baronesa, aprovechó la revelación para poner fin a las calumnias. Erguió la voz delante de todos. «Si hay algo que abomino más que la mentira, es la cobardía de quien la esparce escondida en velos de seda. Laura de Velasco es la mujer más íntegra que ya conocí, y ningún rumor podrá apagar eso».
Hoy todos vieron la prueba. Su honor es intacto. La vergüenza pertenece apenas a quien osó mancharlo. La baronesa Cecilia empalideció como la cera de una vela que se consume. Entre cuchicheos y miradas de reprobación, dejó el salón derrotada. Su caída social fue inmediata y definitiva. En la mañana siguiente, Felipe no perdió tiempo. Partió en dirección a la ciudad distante donde Laura buscara refugio. El viaje se extendió por 3 días de cabalgata desesperada, bajo un cielo gris que parecía reflejar la angustia de su corazón. Llevaba 5 días ausente cuando Felipe llegó a la antigua casa, arrodillada junto a las tumbas de sus padres. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos que destrozaron el alma de Felipe. «Laura», dijo suavemente. Ella se sobresaltó y giró, sus ojos enrojecidos por las lágrimas. Su rostro estaba pálido, demacrado, como si no hubiera comido en días. «Su señoría no debería estar aquí». «Felipe», corrigió él, acercándose lentamente. «Mi nombre es Felipe, y tengo derecho a estar donde está la mujer que amo». Laura se puso de pie, retrocediendo como un animal herido. «No diga eso. Diana es libre como debe ser, como debemos ser nosotros». «Yo no soy libre», susurró Laura, su voz quebrándose. «Soy una mujer sin dote, sin familia, sin los rumores. Mi reputación está arruinada para siempre». Felipe cerró la distancia entre ellos en 2 pasos, tomando su rostro entre sus manos con una ternura infinita. «Eres la mujer que me salvó de una vida sin amor. Eres la razón por la que mi corazón late. Eres mi libertad». Sus labios estaban a apenas un suspiro de distancia cuando Laura murmuró: «Felipe, si me besas ahora, no podré dejarte ir nunca más». «Entonces no te vayas nunca más», murmuró él, y finalmente, sus labios se encontraron. El beso fue suave al principio, como una pregunta. Después se profundizó, convirtiéndose en una promesa. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Laura», dijo, tomando sus manos entre las suyas, «cuando partiste, me dejaste con un vacío que ningún título o deber puede llenar. Pasé la vida creyendo que el deber bastaba, pero descubrí que es insoportable sin ti. No te pido apenas que seas mi condesa. Te pido que seas mi compañera, la razón de mis días, la madre de mis hijos. Cásate conmigo, no por conveniencia, sino porque mi corazón ya es tuyo». Las lágrimas de Laura fueron su primera respuesta. Después, con voz embargada, murmuró: «Si lo que me ofrece es amor verdadero, entonces ya no tengo fuerzas para rechazar». Pero en el fondo de su corazón, una pregunta persistía. ¿Podría un amor nacido en medio del escándalo sobrevivir a las tormentas que aún estaban por venir? El retorno de ellos a Harwell fue triunfante. Diana, prometida al marqués de Villaseñor, recibió a la hermana con ternura y lágrimas de alegría. La condesa viuva, que antes presionara a Felipe a casarse por conveniencia, no pudo negar la verdad que ahora se imponía. Su nuera no era apenas digna, sino también la única capaz de devolver vida al corazón de su hijo. Emocionada, bendijo la unión con una sonrisa rara en su semblante austero. La boda se celebró en una tarde dorada de primavera, con toda la pompa que correspondía a un conde de Harwell. Laura caminó hacia el altar del brazo de doña Lucía, quien aceptó hacer las veces de padre en la ceremonia. Su vestido, de seda blanca con bordados de perlas que parecían capturar la luz del sol, había sido cosido por las mejores costureras de la región. Un velo de encaje de Bruselas, regalo de la condesa viuva, completaba el atuendo. Felipe la esperaba ante el altar, vestido con un traje de terciopelo azul midnight que realzaba sus ojos oscuros. Cuando sus miradas se encontraron, ambos sonrieron con una felicidad tan pura que hizo suspirar de emoción a todas las damas presentes. Durante la ceremonia, cuando pronunciaron sus votos, las palabras salieron directamente del corazón. «Laura,
dijo Felipe, su voz clara resonando en la catedral. Prometo amarte en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Prometo que cada amanecer junto a ti será un regalo y cada atardecer una bendición. Felipe, respondió Laura, las lágrimas de felicidad brillando en sus mejillas. Prometo ser tu compañera en todas las estaciones de la vida, tu confidente en los momentos difíciles, tu celebrante en los gozosos. Prometo que nuestro hogar será siempre un refugio de amor. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue tierno, pero apasionado, sellando no solo su unión legal, sino la promesa de una vida compartida. La celebración que siguió en los jardines del palacio fue memorable. Las mesas se extendían bajo los árboles florecidos, iluminadas por cientos de velas que creaban un ambiente mágico cuando cayó la noche. Durante el banquete, Felipe se levantó para pronunciar un brindis. Amigos, hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, casado con la mujer más extraordinaria del mundo, habría pensado que estaba soñando. Pero el amor verdadero tiene la capacidad de transformar los sueños en realidad. Laura no solo se convirtió en mi esposa hoy, se convirtió en mi hogar, en mi futuro, en la razón por la que cada día vale la pena ser vivido. Los años que siguieron trajeron una felicidad que ninguno había imaginado posible. Laura se adaptó a su papel de condesa con gracia natural, organizando obras de caridad para los soldados heridos que regresaban de la guerra contra los franceses. Felipe floreció bajo el amor de su esposa, recuperando la risa que había perdido desde la muerte de su padre. 6 meses después de la boda, Laura le dio a Felipe una noticia que lo emocionó profundamente. Esperaban su primer hijo. ¿De verdad?, preguntó él, sus ojos brillando de alegría. «¿De verdad?», respondió Laura, tomando su mano y poniéndola sobre su vientre a un plano. Felipe la besó con una ternura infinita, murmurando promesas de amor eterno contra sus labios. Cuando llegó la primavera, Laura dio a luz a una niña hermosa que tenía los ojos oscuros de su padre y la sonrisa luminosa de su madre. La bautizaron Elena, en honor a la madre de Laura. Los años trajeron más hijos al palacio, llenándolo de risas infantiles y amor. Los años pasaron como hojas doradas que danzan al viento. Elena creció hasta convertirse en una joven hermosa e inteligente que heredó la gracia de su madre y la determinación de su padre. Cuando los cabellos de Felipe comenzaron a platearse y las primeras líneas de expresión aparecieron alrededor de los ojos verdes de Laura, líneas que hablaban de décadas de sonrisas compartidas, llegó el momento de celebrar sus bodas de plata. Toda la región participó en la celebración. La renovación de votos se celebró en el mismo lugar donde se habían casado, pero esta vez con Elena, ahora una joven de 25 años, casada con un diplomático, como madrina de honor. «Felipe», dijo Laura tomando sus manos arrugadas por los años, pero aún fuertes, «hace 25 años te prometí que sería tu compañera y puedo decir con orgullo que he cumplido esa promesa. Hemos enfrentado tormentas juntos, hemos celebrado alegrías juntos y hemos construido un amor que es más fuerte hoy que cuando éramos jóvenes». «Laura», respondió Felipe, su voz emocionada. «Hace 25 años creía que te amaba con todo mi corazón, pero me equivocaba. Mi corazón ha crecido cada día para amarte más. Eres mi compañera, mi mejor amiga, la razón por la que cada día vale la pena ser vivido. El legado que Felipe y Laura dejaron no se midió en tierras o títulos, aunque ambos fueron considerables. Su verdadero legado fue el ejemplo viviente de que el amor verdadero es posible, de que vale la pena esperar por él, luchar por él y cultivarlo durante toda una vida. Elena, siguiendo el ejemplo de sus padres, encontró en su matrimonio la misma devoción y respeto mutuo que había observado desde niña. En la biblioteca del palacio,
Felipe había mandado escribir su historia en un libro encuadernado en cuero rojo, con letras doradas que brillaban como promesas eternas. La última página contenía una frase que resumía toda su filosofía. El amor verdadero no es el que llega sin esfuerzo, sino el que permanece a pesar de todos los esfuerzos. No es el que evita las tormentas, sino el que encuentra la forma de bailar bajo la lluvia. Y así, en los salones de Harvel se escribió la más hermosa de todas las historias, la de Felipe y Laura, dos almas que encontraron en el amor no solo una pasión arrebatadora, sino un hogar eterno donde sus corazones podían descansar para siempre. En las noches estrelladas de Harvel, cuando el viento susurra entre los rosales que ellos plantaron, algunos dicen que aún se puede escuchar el eco de sus risas, la melodía de sus conversaciones y la promesa eterna de un amor que trasciende el tiempo y se convierte en leyenda, porque el verdadero amor no muere nunca. Simplemente se transforma en inspiración para que otros crean que ellos también pueden encontrar su propio final feliz, su propio palacio de sueños, su propia historia que merezca ser contada durante siglos. Gracias de corazón por quedarte hasta el final de esta historia. Deja en los comentarios la palabra romance para marcar tu presencia. Te invito con cariño a suscribirte al canal y activar la campanita en todas para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Muchas personas disfrutan y elogian nuestros relatos, pero todavía no se suscriben. Y es importante aclarar, la suscripción es totalmente gratuita. Al hacerlo, nos ayudas muchísimo a seguir creando más historias llenas de emoción para ti. Te esperamos en la próxima. Bendiciones.